Bueno, muy buenos días a todos. Hoy vamos a tener dos clases. La primera es con urgencias en neurología, con las doctoras Pedelés y Basile, que son médicas neurólogas del hospital. Y después vamos a tener la clase de medio interno con la doctora Adra Vanina, que es médica intensivista. ¿Sí? Así que bueno, les voy a dejar con las doctoras y bueno, espero que disfruten la clase. Bueno, buenos días a todos. Soy la doctora Rosana Pedelés y vamos a hablar de las urgencias en neurología. Gracias por estar conectados a todos. Vamos a dar un pantallazo de más o menos las urgencias que tenemos en la mayoría de los servicios de neuro, de los hospitales, quise decir, perdón, y arranquemos, porque las urgencias neurológicas, a ver, para pasar, ¿no? O no pasa con este, representan situaciones en donde minutos pueden definir, digamos, la vida, la muerte o una discapacidad permanente de los pacientes. Dentro de las urgencias neurológicas más importantes tenemos el accidente cerebrovascular, ¿sí? El accidente cerebrovascular puede ser un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, ¿sí? El 80% de los que se presentan son isquémicos por obstrucción de una arteria cerebral y los hemorrágicos representan un 20% de esto por ruptura de un vaso. Acá lo importante es que el tiempo en que uno detecta la discapacidad, el déficit focal del paciente, deterioro sensorio, lo que sea, cada minuto mueren millones de neuronas. Así que, como siempre decimos, el tiempo es cerebro. Es importante actuar rápido y en los servicios donde se cuenta con un poquito más de complejidad, poder hacer todo lo que se tiene que hacer. Hay que detectar estos pacientes, por ejemplo, un paciente que tiene una hemiparesia súbita, que tiene un trastorno en la expresión del lenguaje, una alteración de la pérdida de visión o alteración de la conciencia. Siempre hay que tener presente el tiempo donde de que se genera este déficit. No es lo mismo que uno esté hablando con la persona, siempre hay que interrogar a la familia. Es muy importante el interrogatorio de que si el paciente se despertó así o si estaba desayunando, almorzando, lo que esté haciendo y tiene un déficit súbito. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos para hacer un tratamiento un tiempo de ventana, ¿sí? Entonces, interrogar al familiar o a la persona que trae a ese paciente es muy importante. O al mismo paciente si está con un lenguaje adecuado, de que si se despertó así, porque ya no sabemos el tiempo de evolución. Si el paciente se despierta así, ya no tenemos un tratamiento urgente dentro de las 4:30, las horas que tenemos de ventana para hacer un tratamiento, ¿sí? Entonces, ahí hay que enfocarse muchísimo en el interrogatorio, ¿sí? Bien. Para esto, bueno, vamos a tener, ahí como decía, las imágenes muestran un ACV isquémico bastante extenso, y un ACV hemorrágico. El manejo inicial, como decías, el interrogatorio va a definir si uno activa o no el código stroke, o sea, activa la urgencia de hacerle todo rápido para poder hacer el tratamiento en la institución donde lo tengan o poder derivarlo. Hay que evaluar mediante escalas. En este caso se utiliza la escala de puntuación de NIH, ¿sí? Para saber la gravedad, porque en base a eso uno va a saber si el paciente es candidato o no a hacer una trombólisis. La tomografía urgente, ¿sí? El laboratorio, ver si el paciente en el interrogatorio si estaba anticoagulado o no, es muy importante también, porque tenemos que evaluar el RIN de ese paciente para ver si podemos hacerle una trombólisis y no generar más déficit de lo que tenía. Y ver el tema de la glucemia, que es muy importante. Muchas veces pasa pacientes que ya han tenido ACV, por ejemplo, y que hacen una hipoglucemia, son diabéticos o algo, y vienen con un mímic del ACV, o sea, vienen con el foco que ya habían tenido previo, pero más pronunciado, ¿sí? Tiene una profundización de su foco previo por la hipoglucemia, ¿sí? Hay que ver si no hay otro tipo de cuestión clínica también que le esté generando estos mimics, o si tuvo una convulsión. El paciente por ahí
tenía un ACV extenso en la anterior y después hace una convulsión en domicilio, queda con una parálisis de TOD o profundizó el foco por la misma convulsión que tenía previo y no es un ACV nuevo. Entonces hay que ver un montón de cosas en ese caso. Pero bueno, esto no es una clase de ACV, vamos a hacer lo más rápido que se pueda la parte de urgencia. Y tenemos también en centros especializados y unidad cerrado un tiempo de ventana extendida para hacer la trombectomía mecánica. ¿Sí? Es importante mantener siempre a estos pacientes en una TAM entre 110 y 130, evaluar la temperatura, la glucemia, el oxígeno, cuidar todo eso en el paciente porque tenemos que cuidar su cerebro. Y en pacientes que no sean candidatos a trombólisis o trombectomía, iniciar el tratamiento con antiagregantes plaquetarios, en este caso se puede utilizar aspirina o clopidogrel, y atorvastatina 80 miligramos, en realidad es atorvastatina la dosis máxima tolerada por el paciente, hay que evaluar porque la mayoría son pacientes añosos y con dosis tan altas de atorvastatina después vienen miopáticos, entonces hay que evaluar todo eso, ¿sí? Y bueno, y después obviamente en el seguimiento internado, evaluar si se baja, no se baja de acuerdo al nivel de colesterol que tengan, si hay oclusión de los vasos de cuello, algo, pacientes que ya estemos estabilizada la parte de la ACV, si se le pide el Doppler de vaso de cuello, el ecocardiograma, pero eso ya sería más, no sería más de manejo urgente. Bien. Después tenemos otra de las urgencias, son las cefaleas en trueno, que generalmente son hemorragias aracnoides. El paciente refiere el dolor, el peor dolor de su vida, un dolor intenso, súbito, y bueno, hay que ir al examen físico a ver si el paciente tiene rigidez de nuca, ¿sí? Pérdida de conciencia, rigidez de nuca. Por ahí no tuvo pérdida de conciencia, pero sí rigidez de nuca y refiere el dolor muy intenso. Y en esos pacientes, bueno, descartando la fiebre, ¿no? Hay que evaluar si no hay una hemorragia aracnoide. Antecedentes familiares, de aneurismas, es importante esto. También el manejo, tomografía urgente, control estricto de la tensión arterial, y si el paciente venía anticoagulado, hay que ver si hay riesgo de sangrado, suspender la anticoagulación. Bueno, y después, sí, evaluar si hay hemorragias aracnoides, si se define hacer una angiografía, poner nimodipina para evaluar las complicaciones posteriores de una hemorragia aracnoide, como el vasoespasmo, por ejemplo, y evaluar la conducta con neurocirugía, ¿no? Bueno, no sé si querés. Sí. Bueno, seguimos. La parte de convulsiones en la guardia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Crisis epilépticas que duran más de 5 minutos o 2 crisis repetidas sin recuperación es para consultar a la guardia, ¿sí? Porque por ahí tienen pacientes epilépticos que les dura menos de 5 minutos y bueno, se puede quedar en la casa, tranquilo, es epiléptico, lo que hace la medicación es bajar la frecuencia, no sacarle las convulsiones, dejarlo libre de crisis, ¿sí? Por ahí durmió mal, por ahí no tomó la dosis, hay que evaluar todo eso. Siempre recalco, interrogar al paciente, a la familia, a quien acompañe y se pueda. ¿Qué pasa si las convulsiones son prolongadas y hay riesgo de hipoxia, riesgo de daño cerebral? O sea, hay que actuar en este caso. Y tenemos un manejo inicial que tenemos entre 0 a 5 minutos, oxígeno al paciente, ver si tiene accesos venosos, si no, bueno, colocarlos obviamente, descartar que no haya hipoglucemia, como les decía también para el ACV. Lo que primero se tiene que usar son las drogas de primera línea, que son las benzodiazepinas, ¿sí? Lorazepam, diazepam, bueno, en los lugares donde se tenga también midazolam, y en las variantes que haya. Y luego, si no, pasar, digamos, también se puede evaluar si hay que hacer alguna media carga o carga de fenitoína, o levetiracetam, valproato, si se tiene. De 5 a 20 minutos, si el paciente no mejoró, podemos repetir drogas de primera línea, benzodiazepinas, o pasar directamente a una segunda línea, que serían estas fenitoínas. Entre los 20 y 40 minutos, ya estamos en drogas de segunda línea, ya probamos todo lo otro, pasemos al levetiracetam, ácido valproico, fenitoína, como para estabilizar un poquito más. Obviamente,
en donde se tenga el electroencefalograma continuo. No se tiene, bueno, lo que se puede. Y si no, ya si después de estos 40 minutos el paciente no mejora a pesar de haber hecho esto en forma ordenada y repitiendo y todo, bueno, ahí ya unidad cerrada para sedar al paciente y seguir con el protocolo de estatus. Acá lo que hay que aclarar es que a todo paciente que viene a la guardia y que tuvo una convulsión no hay que cargarlo con fenitoína, porque nos pasa muy seguido y pasa en todas las guardias de los hospitales que el paciente llega y pum, carga de fenitoína. El paciente tuvo un TEC, no sé, estaba jugando al fútbol, tuvo una convulsión, no es que van a venir y le van a poner fenitoína por la convulsión, ¿sí? Son complicaciones que pueden aparecer. Salvo, bueno, que haya sido un traumatismo de alto impacto y tenga sangrado y, bueno, y venga con crisis que no recupere. Evaluar interrogatorios si el paciente suspendió la medicación, si no la consiguió porque no tenía plata, no se la entregaron en el hospital, no venía a los controles, utilizó drogas, no durmió, algún factor que haya desencadenado, alguna infección también, descartar todo, bueno, evaluar el laboratorio, calcio, fósforo, magnesio, descartar todas las causas que le pueden haber generado una crisis en pacientes dañosos, una infección urinaria, una infección respiratoria, el mismo ACV, todo le puede generar convulsión. Entonces hay que ser estrictos en eso. Pero bueno, lo que queríamos destacar es esto, de que no paciente que llega, no arrancar con la fenitoína, y aparte si el paciente abandonó el tratamiento y ya venía tratado, o venía bien tratado, y ponerle una tercera droga, para nosotros después se nos complica poder tener que sacarle esa droga que le pusieron, ¿sí? Entonces hay que evaluar esto. Podemos pensar en una LOE, ¿no? Sí, por supuesto. El primer episodio, paciente claro, con primer episodio, con una crisis de primera vez, no es necesario ponerle medicación. Eso se va viendo. Si tiene una tomografía y vemos que hay una lesión estructural que esté generando esto, bueno, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero paciente, y de otros estudios. Claro, de otros estudios, pero paciente que tiene una crisis por primera vez en su vida, bueno, se espera un poquito para ponerle medicación, porque no es el criterio inicial. Con respecto a lo que son los traumatismos cráneoencefálicos, bueno, el paciente puede tener pérdida de conciencia o no, anisocoria, puede tener irritación meningia con vómitos en proyectil, déficit focal. Lo importante es estabilizar, inmovilizar el cuello hasta que tengamos una tomografía que esté bien. Evaluar si la tomografía es necesaria o no. ¿Por qué? Porque todo paciente, si bien a veces hay que pedirla porque atrás de ese paciente está la RT o hay que pedirla, es importante porque a veces no tenemos el tomógrafo, no funciona, está roto, lo que sea, y uno se desespera, traumatismo de cráneo, no tenemos tomografía. Bueno, hay que ver qué tan inmediato es. Bueno, ¿cómo? Evaluando el Glasgow del paciente, ¿sí? Entonces, en pacientes que tienen un Glasgow menor a 13, hay que hacer la tomografía inmediata, ¿sí? O que sospechen fractura de base de cráneo, ver si no tiene algún signo de fractura de base de cráneo, los ojos de mapache, signo de Butler, algunas, o que pueda tener otorragia, todo. Y bueno, y evaluar con neurocirugía en caso de que tenga algún sangrado, si es evacuable el hematoma y todo, por si lo tenemos que derivar en los lugares donde no haya servicio de neurocirugía. El traumatismo de cráneo, entonces, también, a pesar, tiene una clasificación en leve, moderado y grave, y dentro de esa clasificación también tenemos categorías en neurología. En base a esas 4 categorías que van de 0 a 3, en realidad porque es categoría 0, 1, 2 y 3, las categorías se van a diferenciar una de otra si tiene factores de riesgo, si tuvo pérdida de conciencia o no, porque un paciente de 80 años anticoagulado y que, no sé, se levantó y se golpeó con una ventana, tiene factores de riesgo. Entonces, por ahí sí es indicación de una tomografía, ¿eh? No es lo mismo que un paciente de 20 años que le golpeó con la ventana limpiando y no tuvo pérdida de conciencia y no tiene factores de riesgo. En ese paciente podríamos ni hacer la tomografía, ¿eh? Entonces, eso es importante.
Y bueno, y manejarse con la escala de Glasgow siempre, ¿sí? Para evaluar si dejamos internado, si lo dejamos en observación hasta el otro día o no. Bueno, acá le dejamos la escala de Glasgow. Leve potencialmente grave. Leve potencialmente grave y pacientes que tengan factores de riesgo y que hacen, Claro. o que haya sido un traumatismo de alto impacto, Glasgow no le dé para que no le dé el Glasgow, claro. que puede tener. Bien. ¿Cuáles son las complicaciones de un traumatismo cráneoencefálico? Bueno, ahí tenemos en la primera fotito, tenemos un hematoma subdural, ¿sí? Después tenemos, en realidad el hematoma subdural son colecciones venosas, ¿sí? Por problemas. Después tenemos el epidural en el medio, perdón, tenemos una contusión, y después tenemos una hemorragia subaracnoide en la otra foto. No les puse acá un epidural, que es el que hace la pancita para adentro, que es bien conocido, panza cóncavo convexo. Cuando hace la pancita para adentro y redondeado es sospechar un hematoma epidural, y en ese caso es sangrado arterial, hay que tener más ojo y urgencia para hablar con neurocirugía, hacer una angiografía, ver qué es lo que está sangrando. Es un problema ya de arteria. Bien. Después, con respecto a las meningitis y encefalitis aguda, esto es muy clínico, lo pusimos acá como porque pasa que venimos a ver un paciente con deterioro del sensorio, fiebre y blancos en aumento, y está rígido, y uno dice, bueno, hay que tener en cuenta las meningitis, pacientes con cefalea y fiebre, de unos días de evolución y mucha cefalea y con fotofobia y bueno, rigidez de nuca o algunos signos de irritación meningia positivos, evaluar, hacer la PL para no retrasar los tratamientos antibióticos y antivirales. Hay que hacerle la tomografía. Y esto hay que hacerle la tomografía en el caso que ustedes, según la estabilidad del paciente, digamos, antes o después de la PL, porque a veces, si tiene un déficit focal, evaluar, porque por ahí tiene una imagen que no podemos hacerle PL porque corremos más riesgo haciendo la PL que tratándolo. Así que hay que evaluar eso también, la estabilidad del paciente, si hay déficit o no, para ver si hacemos antes o después la PL. Bueno, otra de las urgencias que tenemos que tener en cuenta y siempre pensar es un síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? Más que nada por la insuficiencia respiratoria. El paciente, si no está con insuficiencia respiratoria, el síndrome de Guillain-Barré, si se autolimitó en una debilidad generalizada, listo. El electromiograma no es urgente. Eso es importante, porque en muchos servicios, ay, pero no tienen electromiograma, no le podemos poner el tratamiento. No es urgente, en todos los servicios no. La mayoría no hay un electromiograma de urgencia y no es necesario tampoco, ¿sí? La PL, una PL normal no me va a descartar un Guillain-Barré. Hasta una semana puede ser normal la PL. Después de una semana tal vez puedan disociar un poquito la parte celular y de proteínas. Pero no siempre es patológica en la primera semana. Y el paciente se puede presentar con una debilidad ascendente, ¿sí? Arreflexia y compromiso respiratorio. O puede tener cualquier otra variante que son un poco más leves, por ejemplo, un paciente que viene con diplejía facial, 50% de las diplejías faciales son Guillain-Barré. Entonces, evaluando la gravedad del cuadro y la presentación, si es típico, atípico, si es motor puro, sensitivo puro, si es un Miller-Fisher, que a veces no necesita tratamiento, pero bueno, no nos podemos explayar mucho en decir las variantes de cada cosa, sí que es importante el manejo respiratorio, vigilancia respiratoria en guardia, controlando la capacidad vital forzada, seriada, y hasta que evalúen neurología qué van a hacer con el paciente. Revisar al paciente, ver si tiene la reflexia, cómo empezó el cuadro. Si tiene un nivel sensitivo, muchas veces vamos a ver pacientes en guardia con paraparesia y debilidad y tiene un nivel sensitivo, y eso es algo medular, o sea, no deja de ser a veces una urgencia si fue traumática, por un traumatismo medular, o ser una mielitis, ser otra cosa, pero descarta un Guillain-Barré, ¿sí? Tener un nivel.
Y el tratamiento, bueno, inmunoglobulina y plasmaféresis, que seguramente después neurología lo va a indicar. Así que bueno, este es un pantallazo general, después todo lo que son dosis de medicación y algunas cosas más específicas no la pusimos porque sí iba a ser muy, muy extenso y no venía lo que uno quiere recalcar más en guardia, que es esto, que el tiempo es cerebro, claro, que el ACV, en el ACV cada minuto que uno demora haciendo las cosas cuenta, que no hay que retrasar los antibióticos en la meningitis, que una convulsión prolongada es una emergencia, porque también van muriendo neuronas, monitorear la parte respiratoria en Guillain-Barré y descartar una hemorragia subaracnoidea hasta demostrar lo contrario en una cefalea en trueno. No sé si quieres agregar algo más, Patriz. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran? ¿Quieren abrimos el espacio para que pregunten en el chat? En el chat. En el chat, a ver. No pude ingresar. ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré? Había que preguntó ahí. ¿Qué es el síndrome? El síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatía inflamatoria desmielinizante aguda, ¿sí? Que es un compromiso del sistema nervioso periférico. Es una afectación puede ser de la mielina o del axón de los nervios periféricos. Y da una debilidad generalizada y hay diferentes variantes, como les decía, pero bueno, no es no me voy a explayar mucho porque no es una clase de Guillain-Barré, pero es una debilidad generalizada y que es agudo, diferente de la CIDP, que es crónica, es una polineuropatía crónica, también desmielinizante, inflamatoria, pero bueno, que hay que tener esto muy presente porque puede generar compromiso respiratorio y en los casos severos, muerte por insuficiencia respiratoria. No siempre llega a eso, pero hay que tenerlo bien en cuenta. Acá le agradecen por la información, en las convulsiones, sobre todo pediátricos, ¿hasta cuántas cargas de lorazepam es lo conveniente si no sé? No, ahí no podemos ayudar porque no es una clase de pediatría. Disculpen, pero nosotros hacemos neurología de adulto y no tenemos presente eso ahí. Y después acá tiran si podría dar algún ejemplo sobre las medicaciones, pero no dice sobre qué, debe ser sobre Guillain-Barré. Medicación sobre Guillain-Barré, inmunoglobulinas o plasmaféresis. Las inmunoglobulinas hay que evaluar, digamos, el peso del paciente. Se pasan también en forma endovenosa, se hace en ciclos, ¿sí? Y en la plasmaféresis también. Hay que ver en el centro que uno trabaja qué opciones tiene, porque son medicamentos muy caros. Y la plasmaféresis también ver los riesgos de cada paciente, si puede ser candidato a plasmaféresis, ¿sí? Para todo un recambio de plasma, o si es candidato a inmunoglobulinas, si no hay infecciones asociadas para que se pueda llegar a hacer. ¿Qué benzodiazepina se utiliza primero en una convulsión? Pero bueno, claro. Benzodiazepina tengan en el servicio donde trabajan, pero diazepam, lorazepam, midazolam, lo que tengan. Y después, si tenemos un paciente que tiene una convulsión y está tratado, pero tiene una convulsión aislada, ¿se da fenitoína a pesar de que finalizó la convulsión? No, eso lo dijimos, pacientes que tengan convulsiones menores a 5 minutos y que ya sean epilépticos previos, puede tener una convulsión por cualquier factor, no durmió bien, no tomó bien la medicación, no es necesario darle. Si se dio la convulsión y está tranquilo, está bien, lo dejamos en observación, si lo trajeron a la urgencia y listo, y descartamos si vemos que hay algún déficit focal o algo, y si el paciente venía estrictamente tomando bien la medicación y no hubo otra cosa, ver el laboratorio, ver el calcio, el fósforo, magnesio, a ver si hay algo que lo esté generando, pero si no, no. ¿Listo? Listo. Gracias.
Bueno, Gracias. Ay, ahí yo lo Solo acá. Bueno, mientras vamos preparando la segunda clase de terapia de gases en sangre por... A ver, ahí va. Ahí está. Ahora sí, vuelvo a repetir, mientras vamos preparando la segunda clase, que va a ser dada por la doctora Adra, de terapia intensiva, que va a dar clases. A ver, vamos a ir aclarando algunas cuestiones que fueron surgiendo en la semana, que es cómo dar el presentismo. La idea sería que todos aquellos que se inscribieron por vía Gmail, a través de ese mismo mail tienen que dar el presente. Entonces ahora vamos a abrir, ya mandamos algunos que fueron preguntando, pero bueno, vamos a mandar otro link para que aquellas personas que completaron con otro mail, ya sea de Yahoo, de Hotmail u otros, que corrijan a través de un nuevo formulario que vamos a compartir ahora por un QR. Entonces, bueno, igual también si no, pídanlo por el mail de urgencias y emergencias, @gmail.com, el curso de urgencias y emergencias, pídanlo de nuevo el formulario y se les va a enviar para que puedan corregir los mails y que les lleguen automáticamente los formularios, ¿sí? Recuerden que las dudas son a través del Gmail que tenemos, que es curso de urgencias y emergencias @gmail.com. Y bueno, de a poquito vamos a tratar de ir contestando. El QR que aparece ahí es para que vayan los que tuvieron problemas con los mails. Hubo gente que no les llegó el mail porque tiene la casilla llena, hubo gente que escribió mal el mail, entonces por eso no les llegan, y después otras personas que es esto. Todos los mails que sean Gmail y Hotmail no les van a llegar el formulario porque no lo van a poder completar, ¿sí? Así que bueno, la idea es que se inscriban y que completen el presentismo con el mismo mail y que sea de Gmail. Okay. Y ya estamos. Los dos. ¿Pero ves? Ya estamos. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Marina Adra, médica intensivista, y hoy me tocó dar trastornos del equilibrio ácido-base. Pero bueno, como verán en la diapo no dice estado ácido-base, dice medio interno. ¿Por qué? Porque los trastornos del estado ácido-base en 2 minutos y con algunas aplicaciones que hoy en día abundan, ponen los parámetros y ya está. Pero a mí lo que me interesa más que nada es que entiendan por qué es tan importante el medio interno y por qué se relaciona tanto con las alteraciones del equilibrio ácido-base. El estado ácido-base es uno de los grandes tabús. No sé si estarán de acuerdo. ¿Por qué? Por su complejidad, por su gravedad, por desconocimiento, que a veces lleva a descuidar su importancia clínica, que es vital, ¿sí? Entonces, la pregunta del millón, ¿qué es el medio interno? ¿Alguien sabe o tiene idea más o menos? ¿Sí, no? Con que me digan sí, yo me quedo tranquila. No, yo me quedo tranquila. Perfecto, no. Genial. Bueno, el medio interno es todo lo que rodea las células del organismo, ¿sí? Todo. Por lo tanto, podemos inferir que sería el líquido extracelular, ¿verdad? ¿Cómo está compuesto? Por líquido intersticial y por plasma, ¿sí? Entonces, es bastante importante, me parece, ¿no?
Bueno, ahora no sé por qué salió, yo soy muy mal hablada y de informática cero. Vamos a hacer la introducción a la homeostasis. ¿Qué pasa? ¿Qué es la homeostasis? Es un equilibrio, ¿sí? Que hace que todo el organismo, todas las reacciones enzimáticas, todo funcione como debe funcionar, ¿sí? ¿Y qué pasa si falla la homeostasis? Estamos en el horno. Ahí, no sé. Estado que permite que todas las funciones y sistemas del organismo se desarrollen correctamente. Hasta ahí vamos bien, esto es la homeostasis. Pero, bueno, nosotros somos médicos, somos pacientes que están enfermos, por lo tanto la homeostasis falla. ¿Sí? ¿Qué pasa si falla? El organismo, que es sabio, ¿sí? Va a intentar compensar esa falla, fundamentalmente a través del sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Por qué me sale todo mal? Bueno, ¿a través de qué mecanismo intenta en primer lugar el organismo compensar esa falla de la homeostasis? A través de lo que se llama la retroalimentación negativa. ¿Qué sería una retroalimentación negativa? La retroalimentación negativa es un estado en el que yo tengo que generar lo opuesto a lo que lo desencadenó. Por ejemplo, bueno, viene un paciente con fiebre, ¿sí? ¿Qué hace? La piel y el cerebro notan esa alteración, ¿sí? El cerebro emite órdenes, ¿y qué pasa? Se produce sudoración, vasodilatación, ¿para qué? Para que baje. Ahí tienen que es negativo, ¿sí? Empezamos con fiebre y lo que nosotros tenemos que lograr es lo contrario, por eso es negativa. Si funciona, todo bárbaro, no hay enfermedad. El tema es que si falla, ahí solamente. Entonces, si el medio interno, nosotros deducimos que sí, con esa compensación, que es la primera, ¿sí? Que ocurre, no va, nosotros inferimos que el medio interno tiene una falla de algo. ¿Por qué sale al revés? No desconozco, chicos, les pido mil perdones. ¿Qué nos importa a nosotros del medio interno? El pH. pH. Y los iones. O sea, el medio interno está formado por millones de sustancias, ¿sí? Pero son, a los fines prácticos y los que nos importan a nosotros en la guardia, es el pH, ¿sí? Y estos iones, sodio, cloro y potasio. ¿Ok? Por eso les puse pH, 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 es lo más importante, ¿sí? Lo más importante. ¿Por qué los terapistas hinchamos tanto con el tema de, ¿y el gas? Un ejemplo, me ha pasado 2 millones de veces, estando en terapia, me ven a hacer una interconsulta con un paciente y me traen hasta, no sé, qué forma tienen los cromosomas, entonces yo digo, ¿y el gas? Y el residente dice, ¿y este pelotudo? Le traigo todo y me pregunta por el gas. Entonces, ¿qué le digo yo? Andá, le haces un gas y volvés. A la de orto se van, bueno, ahora van a entender por qué. ¿Sí? El pH. ¿Qué es el pH? Es la medida de la concentración de ácidos que hay en el medio interno, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Es lo más importante, una de las cosas más importantes para mí. Porque su alteración, principalmente la acidosis, ¿sí? Recuerden esto, la acidosis desestabiliza todo, hace todo lo contrario de la homeostasis, ¿sí? Desestabiliza todas las reacciones, afecta el funcionamiento de los órganos vitales, y si no se corrige, o al menos se lo intenta, es mortal. Así de simple, ¿sí? Entonces, gran ejemplo, cetoacidosis diabética. Todos se desesperan por poner la bomba de insulina. No, porque lo que lo va a matar no es la hiperglucemia, ¿sí? Es la acidosis. Entonces, no se desesperen, ¿sí? En enchufarle la insulina. Primero, hidratación, vía central, ¿sí? Mientras tanto le van pidiendo laboratorio y hay algo que me tiene que importar mucho a mí, porque he visto pacientes muertos por hipocalemia. ¿Por qué?
Porque la insulina, ¿qué hace? Mete el potasio dentro de la célula. O sea que si el tipo venía con un potasio bajo y yo le enchufo la insulina, llega a 1,2, como lo he visto, muerte. Entonces, la hiperglucemia, aparte la hiper, la que mata es la hipo, ya sabemos, ¿no? Lo último, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es un ácido? Esto sí. Bueno, es una sustancia que en una solución libera iones de hidrógeno al medio. Estos son todos sinónimos. Es feo, pero los tienen que saber. Hidrógeno es igual, es un átomo con carga. ¿Qué carga? Positiva. Si es positiva, es un catión. Por lo tanto, es un protón también, ¿sí? Entonces, ácido, sustancia que libera iones de hidrógeno, o sea, libera ácido al medio, ¿sí? Ion es un átomo con carga, en este caso átomo con carga positiva, por lo tanto es un catión. Perfecto. ¿Por qué lo mezclé con todo esto, no? Primero porque soy mala. Malísima. Y después, esto. No tienen que olvidarse que ácido otra vez, vamos, es igual a protón, que a su vez es un catión, y es el que les complica la vida a los pacientes y a los médicos. El pH, si no se corrige, mata. No se olviden de esto jamás. Mata. ¿Bien? Ahora sí, ahora viene lo que a mí me gusta, con las fórmulas que a ustedes ya ni me las van a decir. El pH. A ver. Las formulitas que yo les voy a llegar a mostrar acá, nada que ver con las que les debería mostrar, pero sí, tendríamos que estar 3 días, y es un embole, ¿sí? Hay un libro, el Rose, ¿sí? Que trata solamente de este tema, tiene 1008 páginas. O sea, ¿para qué me sirve saber esta fórmula? Que el pH es el menos logaritmo de la concentración de protones. Aunque no sea, me graban y todo, me salió para el orto todas las cosas que quise hacer con animación, pero bueno, lo intenté. Es una forma muy importante, ya que nos dice que hay una relación inversa entre el pH y los protones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la paso así. Bien. Que si el pH baja, el pH sube, baja los ácidos. Por lo tanto, si el pH está alto, ¿qué vamos a tener? Una alcalemia o una alcalosis. Alcalemia. ¿Por qué? Porque la diferencia entre alcalemia y alcalosis, o acidemia y acidosis, es que la alcalemia, ¿sí?, es un valor de laboratorio, ¿sí? En cambio, la alcalosis es un estado fisiopatológico del organismo. Entonces, cuando nosotros hablamos solamente del pH, es acidemia o alcalemia, acidemia, ¿sí? Bueno. Y acá la inversa. Cuando el pH baja, suben los ácidos. Entonces, estamos hablando de una así, perfecto, así de bien. El pH, ¿qué va a pasar? Varía según cada sustancia. Nosotros tenemos que el pH del agua es neutro, pero el pH de la sangre no. Es de 7,35, lo valor normal a 7,45. Entonces, ¿qué podemos inferir? ¿Por qué quedé ahí tildada? No sé. Ah, bien. ¿Qué podemos decir? Que el pH sanguíneo con respecto al pH del agua es más ácido o más. Muy bien, doctora Nicole. Listo. Aprobó. Uy, acá qué pasó. Bueno, acá está. A su vez, pueden fallar los mecanismos de retroalimentación negativa, que es generalmente lo que pasa, ¿sí? Que son los que se encargan, como dijimos nuevamente, yo quiero que la palabra pH les quede acá, pH, ¿sí? Que se encargan de mantener el pH dentro de rangos aceptables y por lo tanto mantener la homeostasis, ¿sí? Para que nosotros estemos así, no como yo que estoy muy diagnosticado. ¿Qué pasó? Ah, no. Hemos vuelto. Bueno, estábamos diciendo que el primer mecanismo, digamos, con el que se trata de compensar esta alteración,
es la retroalimentación negativa. La diferencia, para que lo sepan, entre retroalimentación negativa y positiva, que es que la retroalimentación positiva se produce, por ejemplo, en el parto, donde uno quiere lograr, ¿sí?, lo mismo que desencadena, o sea, trabajo de parto bebé, ¿sí? Y la negativa es lo contrario, que a nosotros no nos sirve, pero bueno, para que lo sepan. Entonces, ¿qué pasa si fallan estos mecanismos? Ahí intervienen las 3 líneas de defensa, ¿sí? El bicarbonato, en primer lugar, y acuérdense de esto, ¿sí?, que en este orden, ¿sí?, están enumerados desde el menos eficiente y el que actúa más rápido, hasta el más lento y el que actúa por largo tiempo. Entonces, tenemos el bicarbonato, el sistema respiratorio y el sistema renal. ¿Ok? Es un amortiguador, buffer, tampón y toda la historia. ¿Para qué hago estas cosas? Sí. Ahí venimos. Es una sustancia compuesta por un ácido débil, su base conjugada. ¿Qué van a hacer? La base va a reaccionar con los protones, o sea, con los ácidos, y hace que evitan, en cierta manera, que el pH cambie drásticamente. El buffer más importante del cuerpo humano es el bicarbonato, por excelencia, ¿sí? Hay otros buffers, que son los fosfatos en la célula, y también otro buffer es la hemoglobina. Pero nosotros, el bicarbonato. Bien. Ahí está, los buffers neutralizan los protones y los iones hidroxilo. Ejemplo de su accionar. Cuando se añade un ácido, ¿sí?, la base conjugada, ¿qué hace? Reacciona con los protones, se une a ellos, la base conjugada, y evita el cambio, o sea, el descenso del pH. ¿Entendió? Eso es lo que actúa más rápido en una... estamos hablando de una acidosis. Bueno, el respiratorio. Paren, que esto está en inglés, che. El sistema respiratorio, a través de la ventilación, aumenta su frecuencia y profundidad. ¿Qué quiere decir? Que hiperventila. ¿Para qué? Para sacar el dióxido de carbono, que es un ácido volátil. Entonces, si lo saca, me quedo con poco dióxido de carbono dentro. Y si el dióxido de carbono que tengo adentro es poco, ¿qué es? ¿Ácido o base? Dióxido de carbono bajo. Base, perfecto. Por el contrario, una disminución, o sea, de la ventilación, la hipoventilación, es el famoso que retenedor. Hace que se acumule el dióxido y disminuye el pH. Bueno, esto lo puse, por ejemplo, cómo compensan el pulmón los cambios del pH en la sangre, la acidosis, que hace, aumenta la frecuencia respiratoria, hiperventilación y disminuye la acidosis. El renal. El renal es muy complicado, ¿eh? Lleva hojas, días y qué sé yo, pero acá vamos a hacerlo lo más sencillo posible. ¿Cómo actúa el sistema renal? Excreta ácidos, ¿sí?, y retiene bases. Fundamentalmente, ¿qué retiene? Bicarbonato, ¿no? Este trastorno comienza a actuar recién a partir de las 24 horas, o sea que no nos podemos confiar en el renal. Y dura hasta 5 días. Y acá, a ver si me van a entender. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el rol del riñón en el balance ácido-base? Tenemos la orina y la sangre. Entonces, en un estado de acidosis en la sangre, tenemos mucho ¿qué? Protón, ¿sí?, mucho ion hidrógeno. Entonces, ¿qué hace? Lo elimina por la orina, ¿sí?, y el bicarbonato que estaba en la orina se lo agarra y lo lleva a la sangre para que se transforme en una alcaloide.
lógico. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Me preguntan. Bueno, esto, digamos que es lo más fácil. Y después les voy a enseñar cómo interpretar un gas, ¿sí? Porque eso es lo que más les cuesta, se mezclan. Los valores normales de la gasometría arterial, 735, 745 de pH, menos, dijimos que era ácido. No sé por qué no ver acidemia, alcalemia, ahí está. Bueno, acá. Los valores normales de la CO2, 35, 45, menos alcalosis, ven que ya hablamos de alcalosis, más acidosis. Y del bicarbonato de 22 a 24, a 26, generalmente es más o menos 2, bajo acidosis, alto alcalosis. Hay límites extremos del pH. 6,8, 7,8. Menos de 7,8, más de 7,8, diríamos que casi es incompatible con la vida. Excepto los que se bancan más el pH bajo. ¿Quiénes son? Que vienen mucho a consultar a la guardia, Milagro, la C, la cetosidosis. Milagro, bueno, igual vino con un bicarbonato de 1. 1. Antes de esto, ¿cuándo paso bicarbonato y cuándo no? Y el bicarbonato, recuerden, no se deja arreglado porque es bicarbonato de sodio. O sea que también le estoy alterando el sodio. Vamos a hacerlo simple, hay varios distintos valores, ¿sí? Pero yo, en un pH menor a 7,10 y en un bicarbonato, para que sea más fácil, menor a 10, ya enchufo un bicarbonato. El bicarbonato es endovenoso rápido, no agoteo, no diluido, no nada, ¿sí? ¡Chuf! Bicarbonato. Entonces, pasos básicos en un gas. Lástima que, bueno, después viene el gas. Primero me fijo en el pH, ¿ok? Digo, ¿qué es? Ácido, acidemia o alcalina, ¿ok? Bien. Después me fijo en la CO2, ¿sí? Y me fijo, ¿qué es? Acidosis o alcalosis respiratoria. Y después me fijo en el bicarbonato. ¿Quién está ahí en la puerta? Ay, me va a salir por acá. Bueno, ¿bien? Y después, ¿cómo me doy cuenta cuál es el trastorno primario? Me tengo que basar en cuál de estos dos componentes, o sea, en la CO2 o en el bicarbonato, me está generando ese pH. Entonces ahí tengo el trastorno primario. ¿Se entendió? Como de nuevo. ¿Vámonos? Bien. Primero, ¿no tiene un gas? Algo, porque el gas viene después, pero bueno, a ver. No, por acá viene el mecanismo de compensación. Bueno, acá tengo un gas, por ejemplo. Ahí tengo un gas. Un gas de acá. Tengo un pH de 7,17. ¿Qué digo? Acidemia, ¿no? Hola, ¿sí? Bien. CO2, 41. Normal, sonamos. Sí. Y el Bica, 15,1. Es una alcalosis. No, no está en la guardia, le dije algo. ¿Sí? No está en la guardia, le dije. Dijeron que estaba en la guardia, por eso ¿La TDC? Sí. Sí, no, la habrán pedido de guardia, pero no está. No está internada. Bueno, volvemos, chicos. Vamos de nuevo. Tengo un estado de base. Bueno, acá tenemos otro. Perfecto. Primero miro el pH y digo, ¿qué es 7,17? Ácido básico. Este que me diste vos, una lapicera, esta me que yo, no lo voy a escribir. Me fijo en este que tengo acá, 7,17, acidemia. Listo, ya sé que es acidosis seguro. Pero ¿quién me la está causando? Tengo que saber para saber cuál es el trastorno primario, ¿sí? Tengo la CO2 de 41, que es normal. Entonces, ¿qué digo? ¿Me la está causando este? No. ¿Quién me la está causando? El bicarbonato. Entonces, ¿qué puedo inferir?
que es una acidosis metabólica no compensada, porque el dióxido está ahí, no se movió ni se movió. Debería bajar también. ¿Debería? ¿Debería subir o bajar? Me encanta cuando lo tengo que dudar. Pensate, Solo baja para equilibrarse y compensar lo que bajando, no tiene que ser igual. esto porque vos te estás en las flechas que bajan, las dos bajan. ¡Ah! ¿Viste cómo regalé? Bueno, quiero que lo entiendan. Si nosotros tenemos una acidosis y queremos compensarla con el dióxido de carbono, el dióxido de carbono, ¿qué tendría que hacer? ¿Subir? ¿Subir? Bajar. Sí, bajar. Porque si suben, tenemos un trastorno mixto. Entonces tendría que bajar. Las veces que quieran me lo preguntan, ¿sí? Entonces, acá no bajó, no subió, está igual. O sea, se portó re mal con el amigo. Lo dejó tirado. Entonces lo dejó en acidosis metabólica, no compensada, ¿sí? Bien. ¿Qué pasó? Bueno, ¿cómo voy para atrás? Estoy guapo. Porque acá. Bueno. Este me encanta. pH 677. Muy bien, está muerto, bárbaro. La CO2 de 42, hija de puta, no lo ayudó, pero en nada. Y el Vica, 6. Ahí, ya, ¿qué trae? ¿Bicarbonato menos? No, ese es el exceso, que nos ayuda a saber cuanto menos, o sea, cuanto más negativo es la acidosis, es más peor, digamos. Entonces, bueno, satura 18, ponele. Ahora, ¿qué me dicen? ¿Qué es esto? Una acidosis metabólica descompensada de un paciente que está previo a partir. Pero esta acidosis, no me voy a meter con el GAP, pero las dos acidosis más importantes con anión GAP elevado, ¿qué es el anión GAP? Sodio más potasio menos bicarbonato más cloro. Bien, esa es la fórmula. Sodio más potasio menos bicarbonato más cloro. ¿Para qué nos sirve el GAP si no sabemos por qué está ácido? Para saber por qué carajo está ácido este. Generalmente acá es por la aceto, ¿sí? Pero acá hay otra acidosis que no tiene nada que ver con aceto, con la glucemia. Estamos hablando de la acidosis láctica. Miren el valor del ácido láctico. 2,18 para un normal de 14. Esta es la acidosis láctica. Yo no iba a tocar el tema de acidosis láctica, pero bueno. La acidosis láctica. Cuando por ejemplo, el lactato, a ver, actúa o se empieza a formar cuando hay oxígeno o cuando no hay oxígeno. Cuando no hay, porque este paciente ya está. ¿Cuánto tiene de oxígeno? Bueno, satura dice, no tiene. Bueno. Pero nosotros cuando vamos al gimnasio, nosotros yo no voy, al otro día nos duele todo. ¿Qué es eso que nos duele? El ácido láctico. Y en este caso, ¿qué pasó? Primero habrá tratado el mecanismo de actuar en aerobiosis, ¿sí? Pero no le queda resto porque no tiene sangre, porque no tiene oxígeno, ¿sí? ¿Ok? Si falta oxígeno, tengo que usar otra cosa para que me dé energía, que tampoco me va a servir, que es el ácido láctico. Tenemos el hidroxibutírico y toda la historia, pero bueno, usted separe. Cuando hay acidosis láctica es porque ya no hay más sangre, hay un shock hipovolémico, tenemos poco oxígeno, poca hemoglobina, hay poco oxígeno, entonces no se puede producir ninguna reacción en situación aerobia. Entonces, ven que el organismo siempre trata de compensar de que el paciente se muere, a veces la otra. Y acá, ¿qué pasa? Agarra la vía anaerobia. ¿Para qué? Para obtener energía y para tratar de que el paciente no muera, pero no le sirvió con. ¿Sí? Entonces, el lactato es importante
Acá es un caso extremo, ¿no? El paciente, bien. Yo tenía que volver, ¿cómo era? Y sí, ¿cómo vuelvo para atrás? O ya había dado todo, ¿no? Porque me faltaban los mecanismos de compensación. ¡No! Ahí, no, más para atrás, más para atrás. Más para atrás, eso ya lo vimos. El trastorno primario lo identificamos ya, ¿sí? pH, y me explico, ¿quién está causando ese pH? Si el dióxido o el bicarbonato, y ahí tenemos el primario. Mecanismo de compensación. Obviamente, el pulmón compensa al riñón y el riñón compensa al pulmón. Entonces, trastorno metabólico. ¿Quién lo va a compensar? El pulmón, ¿no? Rápido, ponele. Hiper o hipoventilando, lo que habíamos dicho. Y el respiratorio lo compensa el riñón, que es tardío. Entonces, acá tenemos el tema de las flechas, que todo les gusta para darse cuenta si está compensado o no. Tenemos una acidosis metabólica, por ende el pH está bajo. Miren los colores. Acidosis metabólica, pH bajo, bicarbonato bajo. ¿Sí? ¿Cómo compensa la CO2? Igual que el bicarbonato. Van las dos flechas para abajo. ¿Sí? Ahí está compensado. Eso es una truchada, pero bueno, no importa. A mí estas cosas no me gustan porque soy vieja. Entonces, la alcalosis metabólica, ¿qué pasa con el pH? Alto, ¿quién lo origina? El bicarbonato, que va a estar alto, y ¿quién lo va a compensar? La CO2 para arriba, igual que el trastorno primario. Este es el primario, ¿no? Bien. Y la acidosis respiratoria, pH bajo. ¿Quién lo originó? ¿Quién? El aumento de la CO2. Y lo va a compensar el bicarbonato subiendo. Yo ahora después les voy a hacer preguntas a ver si me entendieron o me están mintiendo. La alcalosis respiratoria, el pH aumenta. ¿Por quién aumenta? Acá tienen todo, ¿sí? El trastorno primario es el colorcito, el mismo colorcito que el pH. ¿Sí? pH alto, el trastorno primario va a ser la CO2 y quien compensa el bicarbonato, haciendo lo mismo. ¿Entendieron? Bien. Fernando Sena. Este gas que vos me escribiste, primero lo que estaba interpretando. Bueno, lo interpretamos todo, pero contesta Fernando. pH 738. ¿Qué es? Acidemia, alcalemia. Normal. Normal, muy bien. Ah, todo esto es lo que no les dije, muy bien. Mecanismo de compensación. Para que esté compensado, el pH tiene que estar normal. Porque por más que este haya bajado, igual que el otro, si el pH sigue mal, no lo compensó. Y para eso vienen las fórmulas que todos sabemos. Hay una fórmula de bicarbonato aspirado, dióxido aspirado y toda la historia. ¿Sí? Entonces, para que esté compensado, además de esto, el pH tiene que estar normal. PCO2 51. Acidosis, alcalosis. Ácido. Y el bicarbonato de 29,8. Podemos decir que, a ver, está un poquito elevado, pero no lo alcanza. Porque el pH está 7,38, no es que está 7,45. Está ahí. Acá habría que hacer la fórmula de Winter para ver cuánto tendría que tener de bicarbonato para que esto esté compensado. Pero sí, entonces, acá decimos que es un trastorno que está compensado pedorramente por el bicarbonato, porque tiene 29, pero el pH está normal, ¿sí? Pero teníamos que trastorno primario, respiratorio, ¿no? Por eso el pH está tendiendo a ser bajo. Vamos, ¿no? ¿Sí? No, 200 horas los chicos. Bien. pH 7,38. Está normal, pero está más cerca de qué? ¿De la acidosis o de la alcalosis? 7,32. De la acidosis. Está 7,30, está ahí. La CO2, 51, claramente aumentada, ¿sí? Entonces es una acidosis.
que sería lo que estaría originando esto. ¿Mm? Y la el bicarbonato del 29,8. Subió, pero mucho, realmente, ¿no? Pero logró compensarla, ¿o no? Pero a este paciente hay que estarlo encima, porque en cualquier, en cualquier momento se desafectó. Porque está ahí. Vamos, ¿no? ¿Lo entendieron? ¿Sí? Bueno, el ácido láctico, 16. Podemos decir que está bien. ¿Sí? Bueno, a ver qué sigue. Ya lo vimos, ya lo vimos. Gracias por su atención, vamos. ¡Un aplauso! Ahora, ¿qué viene? Las preguntas. Las preguntas. Yo te las voy a leer y las vas a pasar vos. Yo se las voy a leer. Son 5 preguntitas para saber si prestaron algo de atención y fundamentalmente si entendieron. ¿Sí? La primera sería rango normal del pH sanguíneo. La segunda, ¿qué paciente considera fundamentalmente conocer su medio interno? Puede ser más de uno. ¿A una diabetes? ¿A una gripe? ¿A un paciente en ARM? Sí. Con el ARM, ahora después lo mato un ratito. ¿Y un hipertenso? No. Bien. Acá, vamos a hacerlo entre todos. Paciente con EPOC, en regular estado general, tiene un pH de 7,07, que es ácido, alcalino, ácido. Una CO2 de 60, está elevado, famoso retenedor. Bicarbonato de 30. Estatura 75. Bien, ¿cuál es el trastorno primario acá? Ya sabemos que es una acidosis, ¿qué? Respiratoria. ¿Está compensado totalmente? No, ¿por qué? Perfecto, porque el pH no está normal. Si estuviera normal el pH estaría compensado. No está compensado. ¿Ok? Bueno, ¿cuánto más entendieron con esta clase? Mucho más que antes. Todo lo que dijiste ya lo sabían, no entendieron nada o dar clase no es lo mío. Yo les pido sinceridad. Y la última es, me interesa saber si entendieron y de 2 horas sí me contactan. Les explico lo que quieran y les paso mi CDU. ¿Sí? Bueno, chicos, por favor, ¿entendieron? No me mientan. Si no lo explico de nuevo, lo que sea. Ninguna pregunta es pelotuda. A veces no preguntan porque yo no voy a preguntar. No. ¿Sí? Porque esto mata, chicos, mata. El pH mata. ¿Vieron la famosa frase de los viejos billetera mata galán? Bueno, acá, pH y mata pacientes. ¿Qué hora es? ¿Puedes repetir cuándo pasar el bicarbonato? Bicarbonato. Primero, menos de 7,10 de pH y menos de 10 de bicarbonato, yo le enchufo un bicarbonato. Otra cosa muy importante, en un paro, ¿sí? Si el paciente está como el que estaba pobre desgraciado ahí, de 6,17, por más que le pasen Nora, atropina, vasopresina y todo eso, no va a hacer efecto porque el bicarbonato en este caso es calidad de mordiente. Nos ha pasado varias veces. A mí no me importa, o sea, yo no soy académica, yo soy práctica. Ahora dice, hasta 2, pero está muerto, pasale bicarbonato, y de repente por ahí le hizo efecto algo. ¿Sí? Bien. ¿Qué hora es? 12:30. Acá preguntan, Dale. ¿puede repetir por qué es tan importante en una cetoacidosis diabética poner como primera instancia la hidratación? Bien. Porque en una cetoacidosis diabética, la glucemia va a estar alta, no como en un coma hiperosmolar, pero va a estar alta, 250, 270. ¿Y qué hace la glucemia? ¿Qué arrastra? Agua. Sí, arrastra agua. Entonces el paciente, ¿cómo viene? Seco, ¿sí? Por eso es importante. Lo primero, 2 vías periféricas, chorro, hasta que le hacen central. No quiero ver una cetoacidosis central, por Dios, ¿sí? Porque ya arrancamos con los temas. Y vienen aparte. Bueno, esto les queda grabado igual.
Vía central. Vía central. ¿Por qué yo jodo tanto con la vía central en determinados casos? Porque cuando veo una nora por vía periférica me agarro la convulsión. ¿Por qué? Porque yo le estoy poniendo nora y no sé la PVC. Y si está baja, ¿qué le estoy obligando a que bombee qué? Si no tiene líquido. Entonces, lo primero es optimizar la PVC. PVC, bien, bueno, y no va, y está con 70-40, pero tiene una PVC de 13, ahí sí le enchufa el inotrópico. Si tiene una PVC aspirativa y le pongo inotrópico, es maravilla. Entonces, primero optimizo la PVC o la precarga, ¿sí? Y ahí le mando el inotrópico según corresponde. Ese es punto número 1. En los renales, por Dios. En los renales. Los renales pueden tener PVC aspirativa o PVC de 40. Entonces, yo veo paciente renal sin vía central y ya le puse un apuro. Y si no tiene, si la PVC no está aspirativa, ¿qué va a hacer el apuro? La urea se le va a ir a la mierda. Entonces, PVC sí o sí, así, porque yo con la PVC sé dónde estoy parado. ¿Sí? Sé si le tengo que poner puro, si le tengo que pasar líquido, si le tengo que poner inotrópico, ¿qué tengo que hacer? Por eso es tan importante. Y las drogas titulables, ¿sí? Todas las que ustedes ponen en bomba, pero le ponen la dosis, ¿sí? Jamás en una droga titulable pueden poner 16 miligramos de noradrenalina, siempre, no 2, ni 3, ni 4, no. 16 miligramos de noradrenalina en BIC a regular según TA. ¿Por qué? Porque el enfermero, si ustedes le ponen eso y le ponen a 21 mililitros hora, el enfermero le va a poner a 25 mililitros hora, porque ustedes se indicaron. Así. Los enfermeros que tenemos acá, excepto ellas dos, son bastante lúcidos, ¿no? Pero bueno, se van a dar cuenta, les van a decir, Doc, la presión se le fue, ¿qué hacemos? Pero otro, el doctor me dijo 21, dijo 21, ¿sí? Es dosis respuesta. Entonces, ¿qué te va a preguntar el enfermero? ¿Con cuánto arrancamos? ¿No? Con 5. Y después es algo medio artesanal, lo voy manejando, 5, 10, le bajo, le subo. Jamás se le pone una dosis a las drogas titulares, ¿y cuáles son? Dopamina, noradrenalina, dobutamina, ¿qué más? ¿Qué más? Isoproterenol, ¿qué más? Labetalol, LTG. Bien. Eso es peligroso, chicos, es peligroso, porque lo agarra un enfermero principiante y va a hacer lo que ustedes le dijeron, ¿sí? ¿Qué más? Entonces, no quiero ver más, por el amor de Cristo Jesús, que pongan esas drogas, ¿sí? Me dijiste y me vas a dejar el pozo libre. Bueno, voy a seguir acá. No van a ver las fotos de... ¿Cómo se ponen todas las drogas titulares? ¿Sí? Los inotrópicos, vasodilatadores, por ejemplo, No se va a ver. 16 miligramos de nora, 250, bomba de infusión continua a regular según TA. ¿Sí? ¿Y las gamas? ¿Cómo andamos con las gamas? ¿A qué me sirven las gamas? Son importantes. Yo tengo una bomba de infusión, ¿sí? Que me dice 30 mililitros. Puta, ¿qué siempre? Tiene mucho, poco, se está muriendo, no te conozco yo. ¿Qué es esto? Es la velocidad de infusión. Yo con esto, no sé si tiene mucho, poco, ¿sí? Entonces yo tengo que calcular las gamas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una gama de nora ya casi es incompatible con la vida y seguramente va a quedar sin piernas. ¿Por qué? Por la vasoconstricción. ¿Ok? Entonces, cuando yo llego a cualquier gamas de
más de 0,5 gamas de cualquier isotrópico, estoy en condiciones de agregarle otro por ahí hacia algo. ¿Sí? ¿Cómo puta de amor? No, si tengo una aplicación, no. Las gamas. Es muy fácil. Lo que es más fácil es cuando la dopa está preparada con los hechos de corrección. Se prepara con los hechos de corrección. Y si yo no, si yo necesito que el paciente no tenga tanta líquido, la puedo hacer doble. Que hago 400 de dopa en 200, ¿sí? Concentración doble. Ahí ya no se me hace tan fácil las gamas, hay que hacer cuentas. Ahora la orden. En un rato, en media hora. A la vuelta. Bueno. ¿No? Algo para borrar. Un papel higiénico, un papel que me queda con el papel. Bien. Las gamas existen más que nada cuando se trata de dosis muy pequeñas, 0,01 de algún menor. Una gama que van a encontrar que es en gramos, kilo, minuto o hora, es un kilómetro. Pero vamos a hacer una gama de cualquier sustancia, a ver, 1 mililitro de cualquier sustancia, ¿cuántas gamas son? 1000, no se lo olviden nunca. 1000 gamas. Siempre, siempre. Entonces yo veo esto, ¿no? Y tengo que decir, ¿cómo está preparada la lora? 16 miligramos en 250 mililitros, ¿no? Entonces, yo quiero saber 30 mililitros. ¿Cuántas gamas son? ¿Qué hago? Digo que en 250 mililitros, ¿cuántas gamas hay si son 16 miligramos? Y dijimos que las gamas, un miligramo, un mililitro, lo que sea, es 1000. 16, ¿cuánto? 1000. 16, 1000. Solo tengo 30. 30, regla de 33, vale. 30 mililitros, ¿cuánto es esto? Esto es mililitros. A medida el paciente pesa 1920. Y a esto, 1920. ¿Qué dijimos que era? Kilo, minuto. Lo divido por el peso. Y lo divido por 60. ¿Por qué por 60? O puede ser por horas, porque es 70 minutos. Entonces, 1920 dividido 75 dividido 60. 0,42. 0,42. Bien. Estas son las marcas. Entonces, el anestesista viene así, haciéndose el largo y le pregunta, ¿cuántas gamas tiene el paciente? Y usted le dice 30 mililitros, yo me dio la para la lista. Pero ahora todo el mundo va a saber y nos va a cagar. Y nos va a decir, tiene 0,42 gamas, carajo. ¿Sí? ¿O no? Bueno, no está tan mal. O sí. De Nora, solo. Acuérdense que la dosis máxima es una gama. Por ejemplo, yo en terapia, para soplar al paciente y que no lo cuento, ¿sí? ¡Vamos, chorro! ¿Sí? Para que no se me muera la mente. Ahora, si llego a 0,5, por ejemplo, le pongo dopa. ¿Cuánto? Y ahí empiezo a probar. La dopa es más fácil. ¿Por qué? Porque como es 400 en 400, la relación es 1 a 1. ¿Mm? Entonces, si yo en la bomba veo que tiene 20 mililitros de dopa, tengo que preguntar. Siempre hay que preguntar cómo la prepararon, porque si no, estamos haciendo mal. Y si la prepararon en 400, ¿sí? Ya tengo 20 mililitros. ¿Cuántas gamas son? 20. Dividido el peso, dividido 60. ¿Ven que acá no hay que hacer la cuenta de antes? La dopa era más fácil. ¿Cuánto me da esto? 20.000 dividido el peso, dividido 60.
133,73. 20.000, ¿viste? Dividido Sí, 60. 20.000 dividido 75 dividido 60. Ah, ¿Sabés? 0,0 o no sé. 4 gamas. Sí. 4 gamas de 100 de dopa. ¿Se acuerdan que la dopa tiene una dosis que diurética y después inotrópica, hasta que venía a ser hasta 5 diuréticas, ¿sí? Y ahí no tiene nada. Este paciente, yo lo veo así y digo, ¿me está muriendo? No, tiene echar. Ahora, si tiene 100, 20. ¿A cuánto le pongo, doctora? 200 mililitros de la bomba. Sí, 200 mililitros, sí. 200 mililitros de Nora, pobre desgraciado, que uno le dopa para que se muera con las dos piernas puestas, ¿sí? Y le pongo dopa también. Vámonos, ¿entendieron? ¿Por qué es tan importante esto? Porque a mí la bomba de infusión no me dice un carajo. Yo veo pacientes que tienen 30 mililitros y digo, ¿qué está? ¿Se está muriendo? ¿Está mal? ¿Está bien? Y no se las gano. ¿Sí? ¿Qué más? Aprovechen. ¿Qué cosas veo que me agarra terror? Y estoy aquí. Bueno. En la historia clínica, otra. Yo pido un laboratorio, ¿no? Yo tengo que saber qué hacer si me viene mal. Porque si no, no lo pido. A todo el mundo le piden CPK. Todo el mundo, CPK, troponina, sirena, no sé, por un lado del dedo. Si viene algo, tengo que decir, lo borro, me lo pongo, me mato, llamo a un médico, no sé. Entonces, siempre se tiene lo que uno va a saber qué hacer si viene alterado. Y tiene que escribir lo que hace, cosa que no lo veo yo. Bueno, en el laboratorio. A ver, peor. Paciente con supra, IST en cara inferior. 2, 3, a ver, ¿no? Dolor 10 en 10. ¿Qué hago? Interconsulta con el crucer. El cruce que hace, lo recibe, depende de la cara que tengo. ¿Sí? Bien. Y tengo trombolíticos acá, me paso esto. Otra. Le pongo la estrepto y le digo a la enfermera, ¿me la aguantas que me voy al baño? No, al lado del paciente, siempre, firme, ¿sí? He visto pacientes con golpeo de estrepto solitos. Bien. ¿Por qué tienen que estar al lado del paciente? Porque puede hacer que, aparte de morirse, ¿no? Arritmia. ¿Es bueno o es malo que la arritmia? Bueno. ¿Sí? Pero se le van a subir los huevos todos acá. Porque se puede bloquear, se puede girar, un montón de cosas, entonces. Pero no trato la arritmia que hace, por Dios. ¿Sí? Y si el paciente se impotencia, la estrés se la tengo que hacer como sea. Endotrópico y de pasto. Algo que se lo esté soltando mal, o se lo esté sangrando, ya está partiendo. ¿Sí? Bien. Yo estoy hablando, cuando estoy aburrido me corto, ¿no? Entonces, acá, interconsulta que yo estoy en desacuerdo con el cruce y no te manda nada. Legalmente acá está actuando mal, suerte que nos fuimos presos, pero bueno, el cruce dijo, y el cruce dijo, ¿y dónde está puesto eso? ¿Qué dice el cruce? ¿Cómo antisquémico? Si no hay preso, ¿qué hago? El coma antisquémico no le sirve por una mierda, me supra. Bien. Supra, infra. ¿Quién mata a quién? Tipo truco. ¿Quién es el ancho de espada y quién es el vasto? ¿El supra qué es? El espada. Bien. Me han dicho. Tiene supra, tiene infra. ¿Y a mí qué carajo me importa el infra? Es especular seguramente, ¿sí? Entonces, criterios. Acuérdense de síndrome coronario agudo para definir un infarto es electro, química, y enzimas. Y las enzimas me dan negativas, pero y de todo esto, ¿qué sería? No importa. Una ginecología de alto ritmo. Es un paciente que merece una ginecolografía, no de urgencia,
lo programado. El paciente con infra es un paciente que es, ¿cómo explicarlo? Una bomba. Porque uno piensa que el infra, tiene infra. Primero, por Dios, anticoagulación. En dosis de anticoagulación he visto intramuscular cada 24 horas. ¿Eh? Esto también es a ojo. Generalmente, si el flaco es 0,6, ¿sí? De enoxa, cada ¿cuánto? 12 o 24. 12. ¿A 12 o a 24 anticoagulación? La enoxa a 24. Anticoagulación, eso es antiagregación. Bien, ahí vamos. Siempre la enoxa en cada 12 es que está anticoagulando. ¿Mm? Y para antiagregarlo, que vamos a ver los registrados. Somos de Palina, 5.000, cada 12. Eso confunde, ¿sí? Pero si yo veo un paciente que tiene 5.000 de Palina sódica cada 12 subcutánea, está antiagregado, no está anticoagulado. ¿Se puede hacer anticoagulación con la heparina sódica? Sí, en mi época se hacía, pero es todo un quilombo. Ahora que tenemos la enoxa, es más fácil, pero es más caro. Pero lo chupo bueno. Bien, entonces, perfecto. Yo tengo todo esto y lo dejo ahí. Se agua, por ahí todavía no tengo las enzimas y ponen. Se espera laboratorio, chao, firme y me voy. Bueno, ¿qué hice? Lo que pude, lo que se me ocurrió hacer es escribir lo que hicieron. El laboratorio al que le pasa la guardia le dicen, ¿me escribís el laboratorio o te mato? La próxima. Para que vean que, a ver, paciente se le hizo estrecho, hizo tal cosa, los electros, ¿sí? Pre, post, intra, y voy viendo, sube, supra, baja, supra. Si no pasa nada, si no, ¿cuántos criterios de repercusión tiene de los tres que cumplir para decir que repercutió? 2. 2, bajar el supra, el dolor, y las enzimas se van a la mierda. Bien. No cumple, ¿qué hacemos? Me da un tiro. Angioplasia de rescate, eso sí es urgente, ya porque pasa que muere. ¿Sí? Otro, complicado. Infarto de cara inferior con BD, con ventrículo derecho. El paciente te llega como no te llega nadie. Te llega chocado. ¿Sí? Digo, si realmente un infarto chocado, es el único caso donde se expande el paciente. ¿Sí? Me tocó un domingo, porque es un quilombo, pedido sudoroso, 80, 40, no así. Y por ahí tiene sufra. ¿Qué hago? Me mato, le paso el estrepo, lo mato. Pero yo le tengo que pasar el estrepo. O a veces vienen con, yo me voy a más a lo imagino, dolor, hipertensión, que hacen le ponen en el NTG, está bien. Los países más fácil. Baja el sufra y se terminó. ¿Sí? El NTG una cosa de 250 a en vírica regular según TA, ¿sí? Otra, la betalol, por Dios. ¿Cómo preparan el betalol? Es mucho gasto, pero bueno. Son 10 ampollas en el 100. También en vírica regular según TA. Yo veo horrores que no sé de dónde lo sacan, ¿sí? Pero las normativas yo se las vi a Florencia, se las vi a todo el mundo, se las vi del orto, no sé. Porque esto es peligroso. Estamos hablando de cosas peligrosas. Y lamentablemente no siempre llaman mucho. Y tienen que dar acá los pacientes ventilados. El paciente ventilado que no tiene en 24 horas, vamos a ver, peor, 2 bases, es perdonar. ¿Por qué? Estrictamente el paciente ventilado tiene que tener electro diario, tomografía diaria y gas. ¿Por qué? ¿Cómo yo sé si te infartó si no me habla? Neumotoras, chicos. Neumotoras por el resting, barotrauma, volutrauma. Otra. Llega un paciente con teléfono, ¿vamos a intubar? ¡No! ¡No! El tubo lo ponen fácil, pero después, ¿quién se lo saca el tubo?
el paciente, neumonía asociada a la ventilación mecánica, bolotrauma, barotrauma, neumotórax, infecciones, muerte. Entonces, el otro día llegó uno también, no sé qué mierda tenía, llegó. Todo, no, sale. Y el paciente se sacaba la máscara de reservorio. Si el paciente saca la máscara de reservorio, tipo portal, ¿quién estaba entubar? No. ¿Sí? El paciente para entubar, nosotros no intubamos balones de laboratorio ni monitor. Intubamos pacientes, tenemos que ver el paciente que tiene. ¿Sí? Bien. Succinilcolina. Yo no uso succinilcolina porque tengo miedo. Les digo. ¿Por qué? Y lo he visto. Ni hablar cuando le ponen primero succinil. Alguno debe haber estado en la ESMA, porque eso es un método de tortura, si no hay los secos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el orden? Analgesia, penta. Segundo, vida. Tercero, beta bloqueante. Sí tenés experiencia, ¿sí? Y si con esto, ¿sí? Ya se durmió, pero le falta un poquito y vos le des la vía aérea, le des, ahí le podés mandar. Pero yo no le doy la vía aérea, debe mandar. El propofol es una buena opción, ¿por qué? Porque es la benzodiazepina de acción ultra corta, ¿no? Yo estaría bien hablando acá. Cardioversión eléctrica. Bien. Por Dios, el paciente no se le cuenta con qué lo duermen o con qué lo bajan. Se llama neuroleptoalgésico, con propo. ¿Sí? Apoyo de oxígeno, SATU, el paciente lo chocan y después se despierta y no sabe qué pasó. Aparte de su tiene infección. He visto paletear con fentanilo. O he visto paletear y el paciente es lo peor, le pongo la doctora. También. Yo creo que alguno está coja también. Pues no va a la ESMA y en la dictadura, ¿no? Entonces, pongan todo en la historia, por lo menos en las cosas graves, ¿sí? ¿Qué hice? Llamé al 15, me dijo tal cosa, le pasé tal cosa, no pongo las dosis, ¿no? Le pasé el como antiquímico, le pasé estrés, ¿qué hizo? Y pone los electros, ¿sí? Y después también, paciente con dolor precordial, le pegan el electro. ¿Qué tiene el electro? Yo tengo que leer la historia clínica y tengo que saber de qué se trata el paciente. A veces yo no entiendo carajo de qué me están hablando. O mezclan todo. El paciente renal, nadie le da bola, chicos. ¿Sí? He visto, tiene CREA, no sé, 300 urea, y siguen con, no sé, un diabética. No. Sí, no. Indicaciones de diabetes se suspendió. Y bueno, vamos a tener una clase. A ver, no te pueden decir sábado domingo no se legaliza, porque esto no es una verdulería. ¿Sí? Siempre hay problemas con quién coloca el punto. Y la de Averum no tiene quien ya estaba, que era el cirujano vascular, y colocaba el punto. Yo no conozco más puntos porque me pagaron 3 de los 60 que coloqué, porque se llama. El otro día si te acordás, Fer, bueno, eso fue no sé si ¿por qué no está cambiando? ¿Por qué está asustando? ¿Eh? Sí. Cerrá ahí. Hola, ¿dónde estás? Yo no entiendo nada. Acá. Bueno, les agradezco que me hayan escuchado, que me hayan soportado, que no es fácil. Estoy dispuesta a que me pregunten y me encantaría que me pregunten, porque significa que escucharon algo. Y nada, nos vemos en la próxima. Si quieren que dé otra clase, me avisan, ¿sí? Y si no, me descartan. Un beso, los quiero. Bueno, ¿de qué lado?